Bueno, buenos días. Vamos a terminar hoy esta última sesión de las clases de Economía Internacional mirando los principales acuerdos de integración en el mundo desde una perspectiva histórica. Es decir, vamos a empezar con el primer acuerdo que se dio en el mundo, que fue lo que hoy se llama la Unión Europea. Entonces, como antecedentes de la Unión Europea tenemos la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero, la de la energía atómica, que se creó en el Tratado de Roma en 1957. En ese momento se reunieron seis países: la República Federal Alemana, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Posteriormente se da el Acta Única Europea en 1987, que previó que en 1993 empezaba a regir el mercado único europeo. Recuerden que el mercado en un proceso de integración quiere decir que hay libertad de bienes, libertad de capitales y libertad de mano de obra. ¿Qué es la Unión Europea hoy? Es una asociación económica y política única en su género y compuesta por 28 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. ¿Por qué es única en su género? Porque es la única que ha llegado al mercado común, que ha traspasado, que ha llegado a la unión económica y que ha llegado a la unión monetaria, porque tienen la única moneda de una región que se llama, ustedes saben muy bien, que se llama el euro. Posteriormente, en el 93 se da una reunión muy importante que se llama el Tratado Maastricht, que es una ciudad en Holanda, en febrero 7 del 93, y allí se aprueba como tal la Unión Europea, que dando ya el paso hacia la Unión Económica y la Unión Monetaria. Y ahí es donde se crean los 5 criterios de convergencia para poder llegar a una zona, a una moneda única. Es decir, ahí se crean los criterios de lo que se llama hoy día como zona monetaria óptima. El euro empieza, posteriormente lo vamos a ampliar, en 1999 como moneda, pero en billetes, como dinero circulante, empieza solamente hasta el año 2002. Vamos a mirar unas filminas que vienen de una presentación directamente de la Unión Europea, porque ellos tienen bastantes presentaciones en PowerPoint que ustedes pueden consultar acerca de lo que ha sido el proceso de integración que ellos tienen. Entonces, ¿para qué se crea la Unión Europea? Porque se quiere evitar una guerra. Entonces la mejor forma de evitar una guerra es trabajar juntos. Y el primer paso es controlar conjuntamente lo que se necesita para la guerra. Entonces ellos creyeron, y efectivamente es cierto, que lo que se necesita para la guerra es el acero y la energía para las fábricas y el transporte. Por eso se crea la famosa unión para todo lo que tiene que ver con el acero y la energía, que fue lo que creó el Tratado de Roma en 1957. Hubo 6 países, como decía anteriormente, que fueron los que decidieron crear la Comunidad Económica Europea en 1959. La idea principal en ese momento fue crear el mercado común, es decir, suprimir todos los obstáculos, como lo había dicho anteriormente, al libre comercio, controles fronterizos y derechos de aduana, como si Europa fuera un solo país. En 1989 el mundo recuerda muy bien que se da un paso muy importante para establecer una Unión Europea muy fuerte, y es la caída del muro de Berlín, o la caída de esa organización política que se estableció en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué hace la Unión Europea hoy? Entonces, intenta mejorar la vida de todos los habitantes de ese continente mediante, primero que todo, como lo dice la última etapa, mediante la creación de una moneda única. También ayuda al tema de la educación. En forma conjunta, la Unión Europea tiene una beca muy importante en el tema de educación que se llama la beca de Erasmus Mundus. Ustedes pueden ir allá a hacer maestrías y doctorados
si salen o si van de acá y consiguen una beca para irse a estudiar, digamos, el pregrado, pueden hacer el posgrado, la maestría y el doctorado utilizando estos recursos del Erasmus Mundus. ¿Por qué la Unión Europea recibe tanto inmigrante? Porque ellos tienen un problema de edad de la población. La población de Europa ya es, digamos, relativamente vieja en relación con otras partes del mundo, que era el tema que precisamente analizaban estos dos internacionalistas de la militar, Rafael Godne y el otro profesor que estuvieron aquí hace unas 3 semanas. ¿Qué hace la Unión Europea hoy? Entonces, hay libertad para los trabajadores de pasar de un país a otro. Un español puede ir tranquilamente a trabajar a Francia, un alemán puede ir tranquilamente a trabajar a Portugal, aunque lo que sucede es al revés, que el portugués va a Alemania. Y un francés puede ir tranquilamente a trabajar a la Gran Bretaña, que les decía en la clase anterior, esa fue la causa para que se diera el Brexit, para que ellos decidieran retirarse de la Unión Europea. Es tan fuerte ese tema de integración que hasta el tema del espacio, de las satélites, lo están trabajando. ¿Cuál es la importancia de tener satélites a nivel de la Unión Europea? De que se puedan controlar los vehículos y los viajes en avión en una forma mucho más segura de lo que se estaba haciendo antes. ¿Cómo está el tema? ¿Quiénes toman decisiones en la Unión Europea? Entonces tenemos la Comisión Europea, que está integrada por 28 comisarios, uno por cada Estado miembro. Su trabajo consiste en pensar qué es lo mejor para la Unión Europea en su conjunto, proponen leyes y garantizan que se respeten los tratados de la Unión Europea. El Parlamento Europeo es otro organismo dentro de la Unión Europea que representa a todos los ciudadanos de este proceso de integración. Esos miembros son elegidos popularmente, es decir, el voto primario elige los parlamentarios de la Unión Europea. Tenemos dos órganos aquí que son muy importantes. El principal es el Consejo Europeo. ¿Quiénes conforman el Consejo Europeo? Los presidentes, los primeros ministros o cancilleres de cada uno de los países. Ustedes saben muy bien que las formas de organización política ya son diferentes a la presidencia que nosotros tenemos. Entonces, digamos, el poder en Alemania, ustedes lo saben que lo tiene la canciller, Angela Merkel. Entonces, el funcionario de mayor poder que realmente representa al Estado es el que hace parte de este Consejo Europeo. Pero simultáneamente el Consejo Europeo hay un Consejo de la Unión Europea y en esto hay que aclarar, son dos órganos completamente. El Consejo Europeo integrado por los dirigentes más importantes de cada uno de los 28 países, y el Consejo de la Unión Europea hacen parte los ministros de los Estados miembros de esta integración. Ellos se reúnen para debatir las cuestiones relacionadas con el proceso de integración, tomar decisiones y aprobar legislación. Tienen un tribunal de justicia que se encarga de que se apliquen las leyes que se han aprobado y que se respeten los derechos fundamentales. Es decir, aquí diríamos que el Tribunal de Justicia hace las veces de lo que a nivel nacional en Colombia hacen las altas cortes, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, y en el tema de que se respeten los derechos fundamentales, lo que hace en Colombia la Corte Constitucional. Y para cuestiones del dinero, entonces crearon el Banco Central Europeo, que tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Y crearon el Tribunal de Cuentas Europeo, que verifica si el presupuesto de la Unión Europea se ha gastado correctamente. ¿Cuál es el similar de este Tribunal de Cuentas Europeo en Colombia? ¿Quién es el que se encarga de verificar que la plata se haya gastado adecuadamente en Colombia? La Contraloría General de la República. Entonces, el similar de la Contraloría nuestra sería el Tribunal de Cuentas Europeo. Hay 28 Estados miembros, ahora ahí está el mapa de cuáles son los países que hacen parte de la Unión Europea, pero ahora viene el tema de cuáles son los países específicamente que hacen parte de la Unión Europea. ¿Quién recuerda cuáles fueron los 6 primeros miembros? Francia, Alemania, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo y la República Federal Alemana. Fueron los que en 1957 firmaron el tratado de... ¿Tratado de qué? Porque dio la Comunidad Económica Europea. ¿Fue el tratado de qué? Tratado de Roma, en 1957. Esto es importante también desde el punto de vista del estudio internacionalista, es la historia de una de las grandes fuerzas que se han creado a nivel político en el mundo. Entonces, inicialmente fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, Holanda y lo que se llaman los Países Bajos. En 1973 se les unió Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En el 81 se unió Grecia, en el 86 se unió España y Portugal. En el 95 se unió Austria, Finlandia y Suecia. En el 2004 se une la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. En el 2007 se le unen Bulgaria y Rumania y en el 2013 Croacia. Ojo, hay algo importante. El hecho de pertenecer a la Unión Europea o de adherirse a la Unión Europea no quiere decir que entren a la zona euro. Primero entran a la Unión Europea y si después tienen las condiciones que vimos en la clase anterior para pertenecer a la zona euro, entran a la zona euro, es decir, cambian su moneda nacional por la moneda regional, que es el euro. ¿Qué representa la Unión Europea en algunos datos importantes? Digamos, aquí hablamos de superficie. La Unión Europea tiene 4.272.000 kilómetros cuadrados, mientras que Rusia tiene 17.098 millones de kilómetros cuadrados, China tiene 9.600 millones de kilómetros, India 3.287, Japón 378.000 kilómetros cuadrados y Estados Unidos tiene 9.831 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, Europa realmente por superficie es relativamente pequeña. En la Unión Europea se hablan 24 lenguas, de las que más conocemos el danés, el alemán, el inglés, el español, el francés, el italiano, el holandés, el polaco, el portugués, el rumano. Esos son quizás de los idiomas que más conocemos, pero son 24 lenguas. Muchos de los europeos manejan hasta 5 lenguas. Muy bien, sobre todo los suizos dicen que somos los políglotas del mundo, ¿no? Nosotros manejamos ¿cuántas? 2, 1,5. 1,5. Los americanos ¿cuántas lenguas manejan? Una nomás, porque ellos como todos ir alrededor de Estados Unidos, los que tienen que aprender inglés son los del resto del mundo, no ellos. Eso es parte de lo que he llamado el poderío del imperio, ¿no? Que los demás aprendan el inglés, pero el inglés debe ser la lengua que todos los del mundo deben aprender. El tamaño de la economía, miremos a datos del 2013, aunque en una próxima diapositiva vamos a tener los datos del 2015. La Unión Europea tenía en ese momento 13.5 billones de dólares, como lo contamos nosotros, no como lo cuentan los gringos, es decir, 13.5 millones de dólares. En ese momento China tenía 7.1 billones de dólares, India 1.4, Japón 3.7 billones de dólares, estamos hablando de Producto Interno Bruto. Y Estados Unidos en ese momento tenía 12.6 billones de dólares. Es decir, en ese momento la Unión Europea tenía más PIB, ¿sí? Si se contaban los 28 países, que Estados Unidos. Y en cuanto a PIB per cápita, que es otro dato también importante para analizar cuando uno mira la economía mundial, la Unión Europea tenía en 2013 un PIB per cápita de $26.600 por año. Per cápita se mide en dólares por año. China tenía $9.000 por año, Japón 27.400, Rusia 18.300 por año y los Estados Unidos, los americanos, tenían $40.000 por año.
El euro, una sola moneda para los europeos. ¿Cuál es la importancia de tener una sola moneda en la Unión Europea? Evita el riesgo de fluctuación y el coste de cambio de divisas. ¿Por qué? Porque antes un español que iba a comprar algo en Francia tenía que ir a la casa de cambio y ahí tenía que pagar una comisión. Cuando alguien va a los países de Europa a cambiar una moneda por otra, dólares por euro, inclusive hoy día, las casas de cambio, que hay muchas casas de cambio en todas las ciudades, lo que cobran es comisión, es decir, por el cambio de una moneda a otra, cobran comisión. Entonces, pues lógicamente al existir una sola moneda, pues evita ese costo. Más opciones y precios estables para los consumidores, es decir, el consumidor tiene más opciones de verificar, digamos, si el bien es importante en cuanto a valor, en dónde es más barato, si es más barato en euros en España, o si es más barato en Francia, o si es más barato en Alemania. Y como hay zona de integración de tipo comercial, pues puede traerlo de Alemania si les resulta mucho más barato. Entonces, desde el punto de vista de los consumidores, la existencia de la Unión Europea también es muy importante. Bueno, un dato de cultura general: las monedas que existen en la Unión Europea tienen una cara con motivo nacional. Digamos, si estamos en Francia, una cara es de algún motivo francés, la otra cara es de motivo común, es decir, de la Unión Europea. Mientras que los billetes no tienen cara nacional, los billetes son los mismos, el frente y el anverso y el reverso tienen los mismos, digamos, los mismos, ¿cómo se llamarían? Los mismos personajes que aparecen en cada uno de los billetes. En este mapa aparecen los países que no hacen parte del euro, pero que sí hacen parte de la Unión Europea. Este primero que aparece a la izquierda es Gran Bretaña. Aquí tenemos a Dinamarca, aquí tenemos a Suecia, este es Polonia, este es República Checa, este es Croacia, que tampoco está siendo parte de la Unión Europea, este es Bulgaria, este es Rumania, y el otro es, el que está ahí al lado, es aquí está, que se me quedó, Hungría. Volvemos, recordando el mapa, este es Hungría, Croacia, Rumania, Bulgaria, República Checa, Polonia, Suecia, Dinamarca y Gran Bretaña. Esos son los ¿qué? Los 9 países. 9 países que hacen parte de la Unión Europea, pero no hacen parte de la... ¿Y cuál es ese país que está en blanco? ¿Qué quiere decir país que está en blanco en este mapa? Que ni hace parte de la Unión Europea, ni hace parte de la zona de euro. Y lógicamente no hace parte de la zona de euro, más bien. ¿Cuál es ese país? Suiza. Tiene un alto PIB per cápita y no ha querido ni pertenecer a la zona de euro, ni lógicamente, vuelvo y repito, no pertenece a la Unión Europea y lógicamente no pertenece a la zona de euro. Cuatro libertades de circulación, entonces, repitiendo lo que habíamos dicho anteriormente: circulan libremente los bienes, circulan libremente los servicios, las personas y el capital. Que según la Unión Europea, ¿qué ha permitido este proceso de integración? Reducciones significativas en el precio de muchos productos y servicios, incluyendo billetes de avión y llamadas de teléfono, más opciones para los consumidores, la creación de 2.8 millones de nuevos puestos de trabajo, según ellos. Es decir, las ventajas de tener un proceso de integración básicamente está dado por la no existencia de los costos de transacción de una moneda por otra, y por la ventaja de poder comprar los bienes al menor precio posible, dado que lo pueden cotizar en
19 países en euros. En relación con el total de las exportaciones del mundo, vemos acá que la Unión Europea participa con el 15% entre ese comercio exterior de exportación del mundo. Estados Unidos en este año 2012, son cifras del 2012, participaba con el 11%, el Japón participa con el 5%, China participa con el 14% y los restantes países con el 55%. En la gráfica de la derecha vemos las exportaciones de servicios mundiales, donde la Unión Europea participa con el 25%, Estados Unidos con el 18%, Japón con el 4%, China con el 6% e India con el 5%. ¿Qué comparativo podríamos hacer acá mirando exportaciones de bienes y exportaciones de servicios? Que valdría la pena para empezar a conocer la situación de cada país. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Que participa más en la exportación de servicios que en la exportación de bienes, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con Estados Unidos. Mientras Estados Unidos participa en servicios con respecto al total de servicios que se transan en el mundo como comercio, el 8% en bienes lo hace únicamente con el 11%. Mientras que China participa en el 14% en la exportación de servicios, de bienes, y participa únicamente con el 6% en la exportación de servicios. ¿Qué quiere decir? Que los países que tengan más capital humano son más importantes en la exportación de servicios que en la exportación de bienes, y eso tiene una explicación. En el mundo hay mucho bien primario que se exporta, ¿sí? Y el bien primario no requiere calificación de mano de obra relativamente. O sea, se podría decir que el bien primario es un bien que se puede exportar sin que haya ese capital humano, mientras que si un país va a exportar servicios es porque el capital humano es muy alto. Entonces ahí viene la mayor importancia que toma la Unión Europea, que toma Estados Unidos, básicamente, y la menor importancia que toma China, porque pasa de ser, en relación con la exportación de servicios, de participar, exportación de bienes, perdón, de participar en un 14% a participar en la exportación de servicios a nivel mundial solamente con el 6%. Y algo importante, y es que la ayuda que se da, la ayuda al desarrollo, la cooperación internacional, la más importante en el mundo es la que brinda la Unión Europea. Ellos están, según datos del 2013, están colaborando como cooperación internacional con 56.000 millones de dólares, mientras que los Estados Unidos, que tienen un PIB muy parecido al de la Unión Europea, solamente están contribuyendo con 24.000 millones de dólares. Aquí están el organigrama, entonces, la organización que tenemos en la Unión Europea. Entonces, como les decía anteriormente, el principal organismo es el Consejo Europeo, donde van los presidentes o los máximos representantes del gobierno de los diferentes países. En un segundo nivel tenemos el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea. En un tercer nivel tenemos Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Comité Económico y Social y Comité de las Regiones. Y en un cuarto nivel, pero no deja de ser importante, lógicamente, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo. ¿Sí? Entonces, ese sería el organigrama de la Unión Europea. Mario Draghi, que fue primer ministro en Italia, es el actual presidente del Banco Central. ¿Cuáles son las funciones específicas del Banco Central Europeo? Garantizar la estabilidad de precios, controlar la oferta monetaria y determinar los tipos de interés, supervisa la seguridad de los bancos. Esas serían las tres funciones. ¿Cuáles de esas tres funciones están a cargo del Banco de la República en Colombia? Las dos primeras, ¿cierto? La tercera, supervisión de la seguridad de los bancos, lo hace la superfinanciera, recuerden ustedes. Entonces, Banco Central, en el caso nuestro, garantiza la estabilidad de precios, control de la oferta monetaria y determinación de tasas de interés, mientras que la superfinanciera haría la tercera función que en Europa hace el Banco Central Europeo, y es supervisar la seguridad de los bancos.